ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de orientación y asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de formación y asistencia técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques. Herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia. No esperes más. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mi nombre es Lorena Conans y soy la viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Para mí es realmente un honor saludarlos e invitarlos a participar de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza este viceministerio a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador. Esta dirección, a través del área de capacitaciones, se encarga de brindar formación continua, totalmente gratuita y de excelencia para los sectores de la economía popular y solidaria, MIPYMES, emprendedores, exportadores y empresarios registrados en la ruta del exportador del ProEcuador y el público en general. Nuestra visión principal es fomentar una cultura exportadora, donde los participantes adquieran los conocimientos básicos, técnicos y avanzados necesarios para vincularse al comercio exterior y a la internacionalización de sus productos y servicios, obteniendo instrucciones claves sobre las opciones de financiamiento, requisitos generales para el ingreso a los mercados internacionales, costos y tiempos logísticos, principales impuestos, beneficios arancelarios, tendencias de consumo, entre otras temáticas de los países en los cuales ProEcuador cuenta con oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperamos verlos en un futuro muy cercano. Los esperamos. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar del webinar Cómo hacer negocios con Brasil. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo. En el evento intervendrá Edgar Novoa, consejero comercial de la Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo, Rómulo Andrés Terreros, adjunto comercial segundo de la Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo. El objetivo de este evento es ofrecer al sector exportador interesado en el mercado brasileño aspectos generales sobre el tamaño del mercado, principales impuestos, requisitos de importación, beneficios arancelarios, productos con potencial y tendencias de consumo general. Además, el impacto generado por la pandemia de COVID-19 y expectativas post-pandemia en el mercado brasileño. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento, y 15 minutos antes que finalice el webinar se darán respuestas a las inquietudes más relevantes.
A través del chat se remitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que les proporcionamos. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Edgar, quien dará inicio al webinar Cómo hacer negocios con Brasil. Muchísimas gracias, Alexandro. Buenos días con todos. Con esta excelente introducción de básicamente lo que hacemos como ProEcuador y lo que hacemos en las oficinas comerciales, vamos a dar inicio a este webinar, Cómo hacer negocios en Brasil. Y vamos a comenzar un poco por exponer cómo es Brasil. El brasileño, cuando uno habla con un brasileño, el brasileño no se cree latino, el brasileño se cree que pertenece a otro tipo de continente. Brasil lo tratamos nosotros como un continente justamente por su magnitud. Es un continente de 215 millones de personas, que es un estimado a julio de 2021, en el cual su capital es Brasilia, tiene un PIB, tuvo un PIB en el 2020 de 1.44 billones de dólares. Su moneda es el real, que ha sufrido una gran devaluación en el último año, y se espera que tenga un tipo de cambio promedio de 5.41 reales por dólar. Asimismo, la inflación anual en el 2020 fue de 4.52%. Su idioma es el portugués. Muy pocos en realidad hablan inglés. Y un poco hablando de religión, el 65% son católicos, el 22% evangélico y el 13% otras religiones. La población de Brasil es bastante joven. Y vemos que el 67% de la población va en un rango de 0 hasta los 44 años. El 32% de la población va en un rango de 20 hasta 30 años y la expectativa de vida ha mejorado durante los últimos 50 años y esto implica que el tamaño de la población adulta pues tiende a aumentar. Asimismo es uno de los países con mayores desigualdad social. Esto aquí lo mide un índice, el índice de Gini, que en el año 2019 le dio a Brasil una puntuación de 53.4. Este índice también en el análisis que realizó indica que el 20% más rico de la población tiene 58% de los ingresos totales de los hogares. 5 de los 26 estados de Brasil concentran el 50% de la población. Y estos de aquí son Sao Paulo, en donde se encuentra ubicada nuestra oficina comercial, y asimismo Sao Paulo, el estado de Sao Paulo como tal genera el 40% de todos los negocios en Brasil. Luego Río, con su capital Río de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte y Porto Alegre son las principales ciudades de Brasil. En el mapa está su localización, donde se encuentran ubicadas cada una de las ciudades. Los principales puertos, es decir, cómo Brasil importa y exporta todos sus productos, el 71% por vía marítima, el 18% por vía aérea y el 11% por vía, básicamente por otros medios. Estos otros medios, hablamos más que todo del comercio que se da entre Paraguay, Brasil y Argentina, que se llama la Triple Frontera, que queda al sur de Brasil. Es un comercio bastante grande, de hecho con Argentina es el mayor comercio que existe en Latinoamérica, entre dos países que son fronterizos. En cuanto a la información portuaria de Brasil, son básicamente 5 los puertos principales. El puerto de Santos, que queda a 1 hora de Sao Paulo. En Curitiba está el puerto de Paranaguá, Salvador, Río Grande y San Francisco del Sur en el estado de Santa Catarina. Y los principales aeropuertos de carga es en Guarulhos, que queda dentro de Sao Paulo, el aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro, Viracopos, que es Campinas, que queda a 1 hora y media de Sao Paulo, Manaus, la selva amazónica, Brasilia con su capital y Porto Alegre al sur. Los acuerdos importantes que ha suscrito Brasil pertenece al Mercosur, del cual también es miembro Argentina, Paraguay y Uruguay, y fue suspendido recientemente, hace como 2 años, Venezuela. ¿Y cuál es el acuerdo que existe entre Brasil y Ecuador? Se llama ACE 59. Este acuerdo como tal, lo que permite es que el 95% de todo el universo arancelario, es decir, alrededor de 6.000 partidas, no paguen arancel. ¿Cuáles son los productos
en el cual el Ecuador no tiene una preferencia arancelaria. Estos productos son básicamente los productos que, valga la redundancia, Brasil produce. Y son azúcar. Brasil es el mayor exportador del mundo de azúcar. Tenemos alcohol etílico, manufacturas de plástico, tubos, textiles, frenos, vidrio templado, barras, láminas de hierro, acero, entre otros, que ustedes luego lo podrán ver detenidamente en la presentación que les vamos a compartir. Andrés. Sí, buenos días. Parece que mi compañero Edgar tuvo algún inconveniente con su conexión. Solo un minuto, por favor. Insumos industriales elaborados. Son básicamente insumos industriales elaborados, bienes de capital y piezas y accesorios para bienes de capital. El principal socio comercial de Brasil es China. Vemos que Brasil importó de China en el año 2020 36.000 millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 20.000 y luego vienen Alemania, Argentina y otros 10 países que están en la presentación. Únicamente 2 países, Argentina y México, están dentro de los 10 primeros, con los cuales, o de los cuales Brasil importó. El comercio de Ecuador, entre Ecuador y Brasil, el comercio no petrolero entre Ecuador y Brasil, pues en la pandemia, en el año 2020, Ecuador exportó a Brasil 96 millones de dólares e importó de Brasil 624 millones de dólares. Es decir, tuvimos una balanza comercial no favorable de 528 millones de dólares. Existen ciertos factores que vamos a hablar un poco Ecuador desde Brasil. ¿Qué importa Ecuador de Brasil? Asimismo, en el sector metalmecánico, el 38% del pastel durante los últimos 5 años ha sido el sector de láminas de hierro, bombas de aire y maquinaria. También plásticos, polietileno, polipropileno, resinas, cintas, con un 12%. El sector automotriz es un sector... Brasil es un país que produce, tiene 9 fábricas, entre ellas Mercedes, tenía Ford que cerró justamente por la pandemia, tiene 9 fábricas de marcas internacionales que producen carros en Brasil, más que todo están ubicadas al norte del país. El sector de forestal y productos elaborados con papel y cartón y el sector farmacéutico también fueron productos importantes que el Ecuador importó desde Brasil. Vamos a hablar un poco sobre el acceso al mercado brasileño.
el importar hacia Brasil es bastante complejo y este sistema se denomina Siscomex, en el cual pues convergen varios tipos de agentes que se unen para formar el Siscomex, y estos son el SESEX, que es la Secretaría de Comercio Exterior, el MDIC, que es el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, y también tienen un rol importante el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Brasil, el cual regula el tema de contratos de cambio. Y vamos a hablar cómo es el proceso de importación de Brasil. Si una persona quiere importar en Brasil, lo primero que tiene que hacer es estar registrado en el radar. Este proceso de registro en el radar es un poco tedioso. Y si ustedes vienen a Brasil, van a ver que existen en Brasil muchos traders que se dedican como tal a importar por ustedes. Ellos ganan un porcentaje de su importación y se evitan todo este proceso engorroso. Entonces, el entrar en el radar se demora aproximadamente 6 meses. Luego de eso, el sistema de calificación de partidas arancelarias en Brasil se rige básicamente por el NSM, que es la nomenclatura común del sur, y posteriormente, como la mayoría de países en el mundo, el exportador debe proporcionar una factura comercial. Esta de aquí pues debe ser declarada dentro del Siscomex. También existen ciertas licencias de importación, no son muy comunes, y quien las emite normalmente es el MAPA, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, o la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es el ANVISA. También vamos a hablar sobre estos órganos un poco más adelante. ¿Cómo es siguiendo con el proceso de importación en Brasil? Salvo ciertas excepciones, el cálculo de pagar impuestos es realizado automáticamente por el Siscomex, y el despacho aduanero, es decir, cuando nosotros importamos la mercadería, nos van a catalogar en 4 fuentes de verificación. Verde, que es un despacho automático sin verificación. Amarillo, en el cual pues Siscomex o las personas que trabajan dentro de la aduana brasileña van a revisar la documentación. El canal rojo, que ellos van a verificar los documentos y van a hacer un aforo físico de la mercadería que estamos tratando de importar al país. Y gris, que es cuando ya la mercadería viene con una sospecha de fraude. Posterior a eso viene el desembarazo aduanero, que es básicamente pagar los impuestos y pues sacar la mercadería. Aquí tenemos un mapa básicamente de cómo funciona todo el proceso importador en el mercado brasileño. Primero debemos estar registrados, para hacer un resumen, debemos estar registrados en el radar. Normalmente no vamos a requerir de licencias de importación. En el caso de que requiramos, tenemos básicamente los organismos que yo ya mencioné, que es MAPA y ANVISA, quienes normalmente dan estas licencias de importación. Y luego tenemos los canales rojo, verde, amarillo y gris. Posteriormente a eso, vamos a tener el despacho aduanero de importación. El ANVISA es un órgano de aprobación, y para que ustedes tengan claro lo que significa, básicamente es muy parecido con el ARSA. En Ecuador tenemos la Agencia de Regulación de Control Sanitario. Eso es el ANVISA. El ANVISA controla todo lo referente al control sanitario, valga la redundancia, de productos y servicios. Por otro lado tenemos el MAPA, que nosotros trabajamos muchísimo con el MAPA. Está ubicado en Brasilia, y ahí agradecemos a la embajada porque ellos nos ayudan muchísimo a tramitar más que todo el permiso que se llama DIPOA, que es un permiso que necesitan todas las empresas que exportan hacia Brasil. Al momento nosotros contamos con 25 empresas ecuatorianas que tienen este permiso de DIPOA. Este permiso es también bastante engorroso, normalmente dura 2 años en tenerlo. Y lo que suelen hacer las empresas es que contratan empresas externas para ayudar con la tramitación de este permiso. Y por otro lado tenemos el DSB, que se encarga básicamente de los permisos fitosanitarios y sanitarios, productos vegetales. El DIPOA. Comentamos un poco sobre el DIPOA. Es un proceso bastante engorroso. Por ejemplo, todas las empresas que exportan pescado hacia Brasil necesitan tener el DIPOA, necesitan estar registrados en el DIPOA.
Y tenemos el DSV, que es la División de Salud Vegetal, que básicamente es el órgano que regula y es el responsable de la prevención, del control, erradicación de plagas en los productos vegetales. Y tenemos una clasificación que según el DSV las clasifica en 6 categorías de 0 a 5, y básicamente comienza con que la categoría 0 están exentos de cumplimientos de requisitos, y la categoría número 5 es una categoría un poco más burocrática de obtener ciertos permisos de importación, protegiendo básicamente plantas y todos los elementos vegetales que se encuentran en el territorio brasileño. En cuanto a tributos, nosotros tenemos 5 tipos de tributos. El primero es el impuesto de importación. Nosotros conversamos al principio que el 95% de todo el universo arancelario, es decir, alrededor de 6.000 partidas, no pagan impuesto en Brasil. Sin embargo, existen otros impuestos que son bastante altos. Tenemos el IPI, que es un impuesto sobre productos industrializados, que como tal sería, que varía en realidad, depende del producto. Tenemos el PIS, que normalmente es un 2.10%, o es un 2.2%. Tenemos el COFINS, que es un impuesto sobre el valor aduanero, y tenemos el ICMS, que es un impuesto estadual y que lo fija cada estado. En el caso del estado de Sao Paulo es 18%. Existen estados en el cual se trata de incentivar un poco más la importación y pues se genera en el 0%, y existen estados en los cuales se trata de bloquear un poco más la importación, y en este caso es el 25%. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros importamos un celular que cuesta 10.000 reales, tenemos que pagar el impuesto de importación, que en este caso sí lo tiene, sería un 16%. Tenemos el IPI, 15% del PIS, con el 2.10%, el COFINS, con el 9.65%, y el ICMS, que en el caso de Sao Paulo es el 18%. En resumen, en promedio, en este caso un teléfono celular que cuesta 10.000 reales va a terminar costando en Brasil, en Sao Paulo, en este caso, 17.000 reales. Esto hace que en realidad los productos importados en Brasil sean bastante costosos, como estamos haciendo el ejemplo en esta lámina. En lo que tiene que ver con formas de pago, los contratos de cambio básicamente se dan telefónicamente entre corredores bancarios. Por ejemplo, nosotros cuando recibimos dinero para nuestras obligaciones que tenemos en Brasil de la Oficina Comercial del Ecuador, llamamos al banco en el cual tenemos cuenta y vemos la tasa de cambio, y es normalmente la tasa que nosotros vamos a negociar en ese día. Así funcionan los procesos de negociación de tasa de cambio. Es telefónicamente y normalmente son bastante rápidos. Las oportunidades comerciales que tenemos en Brasil para productos ecuatorianos: atún en lata, confitería sin cacao, maderas aserradas, semi-elaborados de cacao. Aquí el cacao gourmet, nosotros ya de hecho estamos ya teniendo muestras para una de las mayores cadenas de Latinoamérica, Pão de Açúcar, y probablemente vamos a lograr introducir chocolate gourmet en esta cadena, que es una cadena, es la más grande de Latinoamérica en realidad. Entonces fue una oportunidad comercial que se está generando a través de la oficina comercial. Filetes de pescado, el camarón, que estuvo cerrado durante muchísimos años, y hace 2 años ya logramos abrirlo y estamos ya teniendo importaciones de camarón a este país brasileño. Los sombreros, que aquí se llama chapéu, de hecho hace aproximadamente 4 meses se abrió aquí en Sao Paulo el primer restaurante gourmet del Ecuador. Se llama Mi Lindo Ecuador y está decorado lindísimo con sombreros ecuatorianos. Las rosas eternizadas, en este caso nosotros competimos muchísimo con la rosa colombiana, pero cuando el brasileño ve una rosa ecuatoriana sabe que es una rosa de calidad. Por otro lado también tenemos los snacks, snacks de vegetales, plátano, chocolate gourmet, que lo mencioné, palmito y elaborados de superfoods. En cuanto al envío de muestras, ustedes lo pueden hacer a través de vía aérea o vía marítima, pero Brasil es bastante complicado el tema de envío de muestras y hemos tenido muy malas experiencias receptándolas. Lo que estamos haciendo, lo que hacíamos en realidad antes de la pandemia, era nosotros como oficinas comercial tratábamos de ver alguna persona que regrese, algún ecuatoriano que nos quiera ayudar con envío de muestras, porque en realidad es bastante engorroso el tema.
Ahora, lamentablemente, cuando un brasileño no vacunado pisa el Ecuador, necesita hacer una cuarentena de 10 días. Entonces, se ha vuelto un poco complicado el tema de envío de muestras, pero nosotros como oficina comercial siempre vamos a estar listos para apoyarles. Algunos tips para hacer negocios en Brasil. El brasileño promedio, la mayoría de brasileños en realidad no está muy familiarizado con el resto de Latinoamérica. Incluso como experiencia propia, cuando uno les pregunta sobre ciertos países que somos vecinos, no nos conocen. Eso sí, los brasileños son personas muy abiertas, les gusta entablar lazos sociales, la gastronomía, en especial el café y la carne, pues son parte de la cultura. Los procesos de negociación por todo el tema burocrático suelen ser mucho más lentos que otros países. Existe una jerarquía muy marcada dentro de una estructura empresarial. Se entiende el español, sin embargo es importante conocer ciertas palabras en inglés. El idioma inglés, perdón, en portugués, el idioma inglés no es muy hablado, en realidad es bastante difícil encontrar a alguien que hable inglés. Y existen ciertos periodos que son comprendidos entre finales de diciembre, que es Navidad, y Carnaval, que suele ser entre febrero y marzo, en el cual es un periodo bastante regular y los brasileños en todo Brasil suelen tomar vacaciones. Entonces, incluso aquí existe una broma de que todo empieza después de Carnaval. Instalarse en Brasil es complejo. De hecho, existe una clasificación Doing Business 2020 que ubicó a Brasil en el puesto número 124 entre las 190 economías analizadas en el mundo, es decir, entre 190 países. Y es que en promedio se necesitan 1.500 horas al año solamente para declarar impuestos. También hay que recordar que existen 27 unidades de federación, 26 estados más Brasilia, y cada una de ellas tiene una legislación diferente. Entonces, esto hace que en realidad entablarse en Brasil, hay que conocer bastante bien el mercado brasileño para poder instalarse y poder tener éxito en el mercado de Brasil. Este es el resultado de Doing Business. Está Brasil en el puesto número 124 dentro de 190 economías analizadas. Los estados que más fácil es hacer negocios es el estado de Sao Paulo, que es un estado en realidad que vive de los negocios, y los estados menos fáciles es Espíritu Santo, que está al norte del país, un centro norte, y Pernambuco, que está también al norte del país. Nosotros tenemos una feria muy importante que se desarrolló por última vez en el 2019 y se llama APAS Show. En aquel año, hace 2 años atrás, tuvimos 847 expositores, 22 países participantes, más de 100.000 visitantes, que fue una cifra récord, y tuvimos 330 millones de dólares en negocio. En el año 2020 y 2021 está suspendida. Estimamos que se reactive en el año 2022, aunque sin embargo no tenemos nada confirmado. ¿Cómo ha impactado la pandemia, el COVID-19 en Brasil? Se ha escuchado mucho en la media que Brasil ha sido uno de los países más afectados globalmente, y es que es el segundo país del mundo con más muertos solamente detrás de Estados Unidos. De hecho, hace 2 días Brasil tuvo más de 500.000 de muertes. Hace 3 días tuvo más de 100.000 contagiados, que fue el día que más contagiados ha tenido desde el inicio de la pandemia. Entonces, esto aquí ha hecho que el PIB brasileño se reduzca aproximadamente un 3.5% en el año 2020, se estima, y también pues que el esfuerzo fiscal de Brasil para responder ante la pandemia sea de un 8.5% del PIB. Se estima asimismo que entre los meses de marzo y abril de 2020, la economía brasileña cerró 1.1 millones de empleos formales. Estimamos que en el 2021 la expectativa de crecimiento de Brasil, su PIB, esté en torno del 3.96%. Voy a hacer una corrección. Había mencionado que en el 2020 el PIB había caído un 3.5%, no, ha sido un 4.1% y fue la máxima en 30 años.
¿Cómo esperamos? Y sobre esto voy a hablar un poco más, lo que ha sucedido con el tipo de cambio de Brasil. Hace un año y medio atrás, 4 reales, 3.90 reales significaban $1. Nosotros llegamos a tener en meses de marzo y febrero que el real llegó a 5.30 de este año. Actualmente el real se encuentra fortaleciéndose y durante el último mes, de hecho, estaba leyendo un artículo que fue una de las 10 monedas que más se fortaleció frente al dólar. Al día de hoy estamos con un cambio de 5 reales por cada dólar y se estima que al final de año se cierre con un promedio de 5.30 reales por cada dólar. La inflación en Brasil se espera que este año sea del 3.75%, que finalice el año con 3.75%. Y asimismo nosotros tenemos ya señales de recuperación en cuanto a lo que tiene que ver con exportaciones del Ecuador hacia Brasil. En el periodo de enero hasta abril 2021, las exportaciones no petroleras crecieron 45%, comparándolo estas de aquí con el año 2020. Hubo un despunte en el sector metalmecánico. En el sector pesquero caímos un 55%, confección textil hemos aumentado un 196%, los productos forestales y productos elaborados aumentamos un 8%, agroindustria hemos decrecido, pero tenemos expectativas de que cerremos el año con un crecimiento importante de exportaciones del Ecuador hacia Brasil. La recuperación post-pandemia, ¿qué es lo que esperamos nosotros? El gobierno del presidente Bolsonaro ha dado una ayuda, ha dado un auxilio de entre 30 y 75 dólares mensuales a cerca de 45 millones. Existe también una reforma tributaria que actualmente está en debate y es considerada crucial, ya que se espera que ayude a mejorar muchísimo la competitividad de Brasil con miras a una mayor inserción del país en la economía global y también disminuir el alto grado de formabilidad. Actualmente un 35% de los empleos en Brasil son informales. Una cosa que ha mermado la economía brasileña como tal es la lentitud con la cual se está empleando el proceso de vacunación. Brasil es un país joven, un país de gente joven, y las personas que tienen más de 60 años, muchas de ellas aún no se han vacunado. Entonces, la masa poblacional va a tener que esperar bastante y esto de aquí va a afectar muchísimo al país para una recuperación económica. ¿Cuáles son las tendencias de consumo en Brasil? El 29% de los hogares, quien toma la decisión normalmente es un millennial, 34 años o menos. Está creciendo muchísimo el segmento de cash and carry, por el cual un brasileño actualmente está visitando 11 veces por año estos grandes supermercados con los cuales puede obtener un mejor precio. Esto aquí es un ejemplo de Sam's Club en Estados Unidos. Asimismo, existe una tendencia fuerte, marcada por tener un menor consumo de bebidas azucaradas y lácteos. Esto aquí en base a tener una vida mucho más saludable. Ha crecido mucho carnes vegetales, alimentos para mascotas, y también están en demanda los productos para adultos mayores. Esto aquí en base a la pirámide poblacional. Asimismo, el brasileño está muy acostumbrado a comprar en línea. Aquí existen varios sitios web que tienen ofertas que llaman muchísimo al brasileño a comprar en línea. Incluso muchos de ellos pueden entregar en el mismo día. Mercado Libre es uno de ellos y es muy fuerte. Alimentarse en casa y mejor ha provocado un aumento en demanda de productos orgánicos. Y asimismo existe una disminución en compra de ciertos productos no esenciales como ropa, calzado, accesorios y perfumería. Con la pandemia también pues, existen actividades remotas como buscar una atención médica por medio de telemedicina, recibir cursos, clases y cualquier tipo por medio de aplicaciones móviles. En Brasil ha surgido muchísimo.
Las tendencias de consumo en Brasil también son ejercitarse en casa, hacer alimentos hechos en casa, eh, prefieren productos que se vendan localmente ya que son más baratos, y también existe una mayor aceptación a marcas más económicas. ¿Cuáles son las expectativas post pandemia para los productos ecuatorianos? El ingreso del camarón, que fue hace aproximadamente 2 años, lamentablemente coincidió con la pandemia y con una elevada cotización del dólar, lo cual hizo que la exportación del camarón sea más cara. La moneda se está estabilizando y esperamos cerrar el año 2021 con fuerza en cuanto a las exportaciones del camarón hacia Brasil. Una mayor aceptación y consumo de marcas propias facilita el acceso de productos ecuatorianos también. El home office y el deseo de alimentarse bien en casa, existe una oportunidad para productos premium, gourmets, chocolates, snacks, superfoods, especialmente en segmentos de valor alto adquisitivo. Y la tendencia de elaborar alimentos en el hogar implica una mayor demanda de productos considerados como ingredientes. Con esta presentación, mi compañero Andrés Terreros y yo, Edgar Novoa, nos despedimos. Este aquí es el edificio donde está ubicada nuestra oficina, están las direcciones, y por favor vamos a abrir paso a lo que son las preguntas. Les pido también 1000 disculpas nuevamente por el inconveniente tecnológico que tuvimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Andrés. Le vamos a dar unos minutos de tiempo a los participantes para que puedan realizar sus preguntas a través del chat, en vista de que hasta ahora no hemos recibido ninguna. Les recordamos también que pueden llenar la encuesta a través del link que le pasamos a través del chat, y también hemos facilitado los datos de los expositores, tanto de Edgar como de Andrés, y la presentación del evento. Normalmente los superfoods no necesitan permisos, pero sin embargo nos puede dar mayores detalles de cuál es el artículo, y nosotros vamos a buscar la partida arancelaria y le vamos a indicar si necesita algún tipo de permiso, y le vamos a ayudar a gestionarle. Con muchísimo gusto, por favor, nos puede escribir. Nosotros le damos toda la información que usted necesite respecto a eso. Muchísimas gracias, Edgar. Nos pregunta el usuario Carlos Ortega si para el tema de poder exportar filete de tilapia, ¿qué requisitos necesitarían para ingresar al mercado? Gracias. Es básicamente el DIPOA. Al momento, 25 empresas ecuatorianas se encuentran registradas en el DIPOA. El DIPOA es un permiso que lo da el MAPA, que es el Ministerio de Pesca de Brasil. Es bastante complicado de obtenerlo. Nosotros podemos ayudarle con ciertas empresas que se dedican a obtener el DIPOA, o también lo podemos hacer mediante la oficina comercial y nosotros lo derivamos a la embajada para que nos ayude con el proceso de inscripción de la empresa ecuatoriana en el DIPOA. Muchísimas gracias por esa aclaración, Edgar. También tenemos una consulta de parte del usuario Alice Hurtado. Nos pregunta que en cuanto a los semis elaborados y elaborados de cacao, ¿qué productos se pueden detallar para ingresar al mercado? El Ecuador es conocido por la exportación del cacao fino. El 95% de hecho del cacao que se exporta en el mundo el cacao fino que se exporta en el mundo es ecuatoriano. Nosotros tenemos oportunidades interesantes, de hecho lo mencioné durante la presentación. Estamos trabajando con varios grupos y con varios exportadores de cacao para introducir nuestro chocolate, que es el mejor del mundo, al mercado brasileño. Entonces, con gusto, si la señorita por favor trabaja con ProEcuador, nosotros podemos comenzar a hacer ciertas reuniones para exponer su producto dentro de los compradores que nosotros conocemos en el mercado de Brasil. Gracias, Edgar. También tenemos una pregunta para el usuario Martil de Romo. Nos pregunta que si podrían enviarle la información sobre las empresas que dan el servicio de registrar en el DIPOA. Sí, claro que sí. Por favor, si nos escriben, nosotros tenemos 2 empresas que se dedican a eso. Claro, va a ser un contrato entre privados, pero nosotros podemos darle todo el soporte para que ellos tengan contacto como tal. Muchísimas gracias. También tenemos otra consulta de parte de Luis Gómez y de Matías Tortalillo. Nos preguntan cuáles son las expectativas que se tienen para el ingreso tanto de palmito como nuevos productos ecuatorianos al mercado brasileño. El palmito ya está ingresando. Nosotros hemos trabajado fuertemente con un importador brasileño
y con una empresa que es una de las mayores en Ecuador, y de hecho tenemos ya cierto palmito que ya se está vendiendo palmito ecuatoriano en Brasil. Estamos de hecho en la cadena Carrefour, estamos ya en Percha, entonces podemos ayudarle con muchísimo gusto. De hecho, al día de hoy, Pan de Azúcar, que es el mayor supermercado de Latinoamérica, nos está pidiendo más palmitos, así que con gusto podemos hacer una reunión. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, por el momento no tenemos más consultas por los usuarios. No, acabo de llegar una. Nos pregunta Grace Chacón, que ¿cuál es la acogida que tiene Sao Paulo para los snacks? ¿Que podrían ayudar abriendo mercado o pueden brindar algún tipo de recomendación o información sobre este sector en particular? Sí, no ha sido muy alta para productos exportados. El problema el problema con Brasil es que nuestra competencia no son otros países, no son productos de otros países. Nuestra competencia es el propio producto brasileño, que es un producto mucho más barato. Y básicamente todos los snacks que produce el Ecuador los produce Brasil. Entonces tuvimos un problema con la devaluación de la moneda, que se devaluó alrededor del 50%, y eso hizo que nuestros superfoods se vuelvan mucho más caros que los superfoods brasileños. Entonces se nos ha hecho muy difícil la entrada de snacks. Pero con gusto nos puede enviar su presentación y nosotros podemos exponerla a los importadores que nosotros conocemos. Muchas gracias por esa aclaración. También nos preguntan que para el mercado de Sasha Inchi se puede ingresar. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Perdón, no escuché, para el mercado de Sasha Inchi, si se puede ingresar, ¿cuáles serían las recomendaciones de este producto? No conozco el producto, mil disculpas. Sacha Insi, no lo conozco, mil disculpas. Listo, no hay problema. Nos preguntan también que en el tema de empaques y etiquetados, ¿qué requisitos tienen para el tema de la tilapia? Pues básicamente va a depender muchísimo de con quién hagamos negocio. Por ejemplo, en el caso de Pan de Azúcar, para poner un ejemplo, ellos tienen sus propios etiquetados. Entonces van a pedir una muestra y vamos a lograr trabajar en el tema de cuántos kilos va a tener el lomo en este caso. Pero básicamente en temas de etiquetados tiene más que ver a quién le vamos a vender. El gobierno brasileño no es muy estricto en el tema de etiquetados para exportación de tilapia en este caso. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, no tenemos más consultas por el momento. En el caso que nos lleguen más inquietudes, les haremos llegar a través del correo electrónico a Edgar y Andrés. Le agradecemos por toda la información que nos han podido proporcionar y brindar a los usuarios en este evento. Les recordamos a los participantes que pueden asistir e inscribirse de manera directa a través de nuestras redes sociales. En las redes van a estar los links de acceso a inscripción en conjunto con los artes y las invitaciones de cada uno de los eventos que ofrecemos de manera gratuita. Nada más que reiterar nuestro agradecimiento, Edgar. Igualmente, Andrés, recordarle también a los participantes que a través del chat se ha remitido el link de encuesta de evaluación del evento, la cual solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes, completando la misma. Tiene un tiempo aproximado de 2 minutos nada más, esto con el fin de mejorar los servicios que le proporcionamos y también le hemos proporcionado tanto los datos de contacto de los expositores como la presentación del evento del día de hoy. Nada más que agradecerles. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los participantes. Será para una próxima ocasión. Los dejo para que se puedan despedir. Muchísimas gracias. En realidad yo les agradezco muchísimo a ustedes por asistir a las charlas de ProEcuador. Nosotros como oficinas comerciales alrededor del mundo estamos prestos a ayudarles. Por favor, cualquier duda o consulta que ustedes tienen, nos pueden escribir a nuestro correo y con gusto se las vamos a solventar. Muchísimas gracias y les invito a seguir en estas charlas. Muy buenas tardes. Buenos días en Ecuador, perdón. Muchísimas gracias. Pasen una excelente tarde. Saludos.